Bienvenidos a nuestro paseo histórico virtual. Hoy visitaremos un edificio ícono de la calzada México-Tacuba, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, además del Templo de San Antonio de las Huertas y la escultura de Sebastián, que conmemora los sucesos del 10 de junio de 1971 afuera del Metro Normal. Iniciemos con la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. El primer antecedente de esta institución se remonta a la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria, fundada el 24 de febrero de 1887. En esos tiempos, la normal se encontraba dividida en una escuela para varones, una nocturna y una para señoritas. La primera escuela para señoritas se instaló en el antiguo convento de la Encarnación, hoy sede de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, en este mismo sitio se ubicó también la Escuela Normal para Varones, la cual se trasladó a una nueva sede en la calzada México-Tacuba. El conjunto fue diseñado por el ingeniero Porfirio Díaz Ortega. La Escuela Normal de Maestros se inauguró el 12 de septiembre de 1910 y funcionó hasta 1918. Fue cerrado por falta de presupuesto y el edificio fue entregado a la Secretaría de Guerra y Marina para convertirlo en la nueva sede del Colegio Militar. Mientras tanto, en 1914, durante el gobierno de Venustiano Carranza, la de señoritas, ya con el título de Escuela Nacional de Maestras, se trasladó a la Casa de los Mascarones, en donde permaneció hasta 1925. En 1924, el maestro Lauro Aguirre emprendió una transformación, por medio de la cual se unieron las tres escuelas para convertirse a partir del siguiente año en la Escuela Nacional para Maestros. Para tal fin, un nuevo inmueble se construyó en terrenos de la antigua Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, fundada en 1854 por decreto de Antonio López de Santana, la cual ocupó la antigua hacienda y hospicio de San Jacinto. En este mapa de 1857, que forma parte del acervo del Archivo Histórico de la Ciudad de México, podemos ver cuál era su ubicación. En esta fotografía vemos el acceso principal, estilo neocolonial, de la Escuela Nacional para Maestros en 1932. En 1945, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho y siendo secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, se tomó la decisión de construir una nueva sede de acuerdo a sus necesidades. El proyecto se encargó al arquitecto Mario Pani, que construyó una serie de edificios en un terreno triangular sobre la calzada México-Tacuba. La escuela fue inaugurada como sede de la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO en noviembre de 1947. El proyecto original tenía una torre con 10 pisos, que albergaba los salones de biología, botánica, física, química, ciencias sociales, zoología y una sala de conferencias, y frente a ella, un espejo de agua. Según el propio Pani, su intención fue construir un conjunto de edificios con fachadas mayores a las de Palacio Nacional y una torre con una altura igual a la de la Columna de la Independencia. En esta fotografía de Gamboa podemos apreciar el acceso principal y al fondo dicha torre. El arquitecto decidió mantener la estructura de los dos largos edificios de la construcción original, pero dándoles un estilo funcionalista que los unificara con el resto del conjunto. En esta fotografía del acervo histórico de Ica podemos observar la disposición del conjunto en 1952. Acorde a los preceptos arquitectónicos de la época, algo que enriqueció aún más la belleza del conjunto fue la intervención plástica que en algunos espacios realizaron diversos artistas como Luis Ortiz Monasterio en el frontispicio o José Clemente Orozco en los murales, los cuales veremos a detalle más adelante. Desafortunadamente, la torre tuvo que ser demolida. A consecuencia del sismo de 1957, esta fue inclinándose, por lo que primero se decidió eliminar los 3 últimos pisos. Posteriormente, en octubre de 1972, se demolió totalmente para no dañar el resto de la construcción. Solo se conservó la planta baja que conserva murales de José Clemente Orozco. Después de hablar un poco de su historia, vayamos ahora a conocer un poco de su arquitectura y los espacios que conforman
la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Al ingresar, un busto del maestro Lauro Aguirre nos da la bienvenida. Es obra de Augusto Escobedo. El edificio en el que se encuentra se construyó posteriormente, lo que eliminó la hermosa perspectiva que daba vista a todo el conjunto, así como el espejo de agua. Caminando por sus pasillos, nos encontramos con los edificios laterales, donde destaca la simetría y el estilo sobrio característico del funcionalismo. Sus espacios fueron planeados para dar cabida a los turnos matutino y vespertino, así como para las distintas disciplinas que se imparten como danza y teatro, por ejemplo. Caminamos un poco más y llegamos a uno de los espacios más bellos de la escuela, su plaza cívica, en la que destacan los bellos frontispicios, obra de Luis Ortiz Monasterio, que originalmente flanqueaban la torre. Fueron tallados sobre cantera fina, tienen 60 metros de largo por 6 de ancho y están divididos en 14 escenas que miden 3 metros de alto por 3.50 metros de ancho cada uno y están sostenidos por peristilos con columnas estriadas. En el lado derecho se encuentran representadas las etapas de la cultura mundial, la prehistoria, las religiones, Grecia, el medievo, el Renacimiento, la Revolución Francesa y la época contemporánea, en la que una figura central representa la ciencia, que sostiene una palanca, símbolo de una nueva época. En el izquierdo, los 7 relieves representan la historia de México, comenzando por la época prehispánica, la colonia, la independencia, la reforma, el porfiriato, la revolución y la época actual, en donde se aprecia la figura de un maestro sosteniendo un libro como símbolo de la educación, junto con un campesino y un obrero, que representan la tierra y el trabajo. Al centro, lo único que se conserva de la torre es este espacio, en el que actualmente funciona una sala de exposiciones. Al interior de este espacio se ubican los murales de José Clemente Orozco titulados Derrota y fin de la ignorancia, y el pueblo se acerca a las puertas de la ignorancia, que representan al pueblo humilde en búsqueda de la redención a través de la educación y la cultura brindadas en las escuelas. Un busto del artista se ubica al centro del lugar, obra del escultor Juan Cruz. El estilo Art Deco también está presente en la arquitectura. En el edificio central se encuentran los salones, talleres y pasillos en forma semicircular, con un diseño funcional. Atrás de los frontispicios nos encontramos con grandes aulas para desarrollar talleres de preparación para que los futuros maestros puedan poner en práctica sus conocimientos. En la parte posterior, llegamos al sitio donde se ubican el auditorio al aire libre y las primarias anexas, donde los futuros maestros, en conjunto con los ya experimentados, pueden llevar a cabo sus prácticas. Con una composición en V, los salones se encuentran a ambos lados del auditorio. La disposición de los pasillos de los edificios que dan acceso a las aulas cuentan con una gran amplitud y permiten la entrada de luz natural gran parte del día. Al centro, el mural Alegoría Nacional, realizado entre 1947 y 1948 por José Clemente Orozco, donde el artista representa los símbolos del nacionalismo e integra la puerta de estilo barroco que había sido el acceso de la primera escuela. Orozco utiliza la puerta como centro de su composición, integrando a su alrededor elementos prehispánicos, virreinales y contemporáneos. Justino Fernández considera que este mural es un hito en la pintura moderna de nuestro país. Así terminamos el recorrido por esta gran institución formadora de maestros. Vayamos ahora a conocer el templo de San Antonio de las Huertas, que se ubica justo enfrente. En el lugar, que fuera conocido como San Antonio de las Huertas, muy cerca de la garita de la Tlaxpana, perteneciente a Tacuba, estuvo el templo y el convento franciscano de San Antonio, en el cual residían 2 frailes que se ocupaban de cultivar huertas y hortalizas, aprovechando las aguas que surtía el acueducto. La edificación sobrevivió hasta el siglo XIX, pero no así su pequeño templo, donde, a decir de Manuel Rivera Cambas, en su obra México Pintoresco,
artístico y monumental, se hacía solemne fiesta a una imagen muy milagrosa de San Antonio. Posteriormente, en el sitio que ocupó ese templo, en 1956 se construyó una moderna capilla a petición de los vecinos. En su elaboración participaron Enrique de la Mora, Fernando López Carmona y Félix Candela. La fachada es muy sencilla, en la que destacan los vitrales laterales. Remata el conjunto una pequeña cruz. Al interior, llama la atención la propuesta de Candela al introducir los paraboloides hiperbólicos, característicos de su obra arquitectónica, así como nos sorprenden las revolucionarias y espectaculares cubiertas de concreto armado, que hacen juego con los vitrales atribuidos a Víctor Francisco Marco, que bañan de luz amarilla, dando un efecto intimista y espiritual, innovadora solución arquitectónica para la época. El altar principal es de gran sencillez y elegancia, en el cual un enorme crucifijo preside la escena. Los muros están decorados con pinturas de Elvira Gascón, realizadas en 1964 y que recrean la vida de San Antonio de Padua. Vayamos ahora al último punto de nuestro recorrido. Frente a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, destaca una escultura monumental realizada por Sebastián, titulada 10 de junio no se olvida, inaugurada en 2011, como homenaje a los estudiantes caídos durante los hechos ocurridos el jueves de Corpus Christi, el 10 de junio de 1971. Representa una columna de flores, formada por el símbolo de movimiento Olin, según las culturas prehispánicas maya, huasteca, tolteca, mexica y teotihuacana. En la base, una cruz caída simboliza el sacrificio y una X de México. El escultor comenta acerca de su obra: aludo al sacrificio del cuerpo del hombre, que es la cruz, que es el Corpus Christi. La cruz es también emblema de la presencia española y mestiza. Nahui Olin, o Quinto Sol, es un mito mesoamericano que simboliza la sangre derramada para enaltecer la aurora. Pero, ¿qué ocurrió el 10 de junio de 1971? En esa fecha, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otras escuelas organizaron la primera manifestación pública desde 1968. Cerca de 10,000 estudiantes marcharían del casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución y se reunieron desde las 3 de la tarde de ese día. En la manifestación participaban líderes estudiantiles del movimiento de 1968, recién excarcelados, y que pedían apoyar al movimiento contra la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León, que afectaba su autonomía y presupuesto, entre otras cosas. Sin embargo, el propósito principal era mostrar que los estudiantes de 1968 habían salido nuevamente a las calles a ejercer su libertad de expresión. Cuando los estudiantes iniciaban su marcha, vehículos y transportes de policía y granaderos les bloquearon el paso en las calles alrededor de la Normal de Maestros. Intentaron cruzar por varias calles que se encontraban cerradas, mientras las fuerzas de seguridad les advirtieron por megáfonos que su manifestación debía ser disuelta por no estar propiamente autorizada. Según testimonios, a las 5:17 horas de la tarde llegaron varios autobuses de color gris, de donde bajaron decenas de jóvenes armados con palos de kendo, varas de bambú, pistolas y ametralladoras, vestidos de civil. Se infiltraron en la marcha y desde adentro atacaron a los manifestantes, buscando disolver la manifestación de manera violenta. Eran los Halcones, un grupo paramilitar, creado en septiembre de 1968 por el gobierno federal y comandado por Manuel Díaz Escobar, formado por jóvenes de origen humilde, antiguos pandilleros y convictos, y miembros de las fuerzas de seguridad que recibieron entrenamiento especial en secreto para reprimir manifestaciones estudiantiles que estuvieran en contra de las autoridades gubernamentales. El ataque de los Halcones inició con golpes a los manifestantes, que huyeron en todas direcciones para protegerse. Muchos cayeron heridos y fueron auxiliados con rapidez
por las ambulancias de la Cruz Verde que los llevaron al cercano Hospital Rubén Leñero. Sin embargo, los halcones también agredieron a los heridos dentro del hospital. En las horas siguientes, también atacaron a los manifestantes con armas de fuego, causando alrededor de 120 víctimas mortales. Los testimonios manifiestan que se escucharon tiros hasta entrada la noche. Muchas personas fueron detenidas y a los reporteros que cubrían el acto se les retiraban los rollos fotográficos. En un principio, el gobierno culpó a los mismos manifestantes de haber provocado la batalla campal y prometió investigaciones. Los periódicos mostraron imágenes del suceso. Debido a las imágenes difundidas por la prensa, el gobierno tuvo que aceptar la existencia de los halcones, lo que provocó la renuncia del jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, y del jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel, quienes años más tarde fueron gobernadores de Nuevo León y Nayarit, respectivamente. El presidente Luis Echeverría culpó a emisarios del pasado y prometió castigar a los responsables. Sin embargo, la sociedad consideró que la orden vino directamente de él. En el año 2006, fue acusado de ser responsable también de la matanza de Tlatelolco en 1968. Sin embargo, no fue procesado y quedó en libertad. Este episodio histórico es conocido como Jueves de Corpus o Halconazo, y durante décadas se mantuvo fuera de la discusión pública. Sin embargo, se le considera como un hecho trascendental para la construcción democrática de nuestro país. En el año 2018, el hecho fue recreado como parte de la película Roma de Alfonso Cuarón. Pues concluimos así este recorrido, esperando que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo paseo histórico que estará dedicado a Ramón López Velarde y su obra.